Nayarit, si bien contestó vía transparencia, tampoco aportó datos debido a que estaba cerrada temporalmente. Si bien les seré sincero, no me gusta la idea de dar por cerrado el estudio. Sin embargo, he decidido concluir la recepción y abordar en una segunda etapa los estados faltantes, para lo cual requeriré acudir personalmente u obtener informantes que se presenten directamente a revisar el catálogo o el inventario, ya que no existe interés de proporcionar los datos por parte de las instituciones faltantes. Ahora quiero mostrar un mapa que me parece dar un panorama muy puntual del acervo sobre diversidad en las bibliotecas públicas centrales de México. Como podrán observar, tenemos en este mapa en colores rojo, amarillo y verde. Para crearlo, tomé como base lo que nos pasaba en educación primaria, pensando únicamente en 3 criterios de calificación, que son excelente, regular y reprobado. Aquí, en una escala del 1 al 10 de calificación, siendo 10 la aparición de 25 temas en el catálogo y 0 la aparición de ningún tema en el catálogo, veamos cómo le fue a cada biblioteca central. En primer lugar, los estados que se encuentran en color rojo, los cuales obtuvieron una calificación entre 0 y 5.9, lo que significa que el 80% de las bibliotecas centrales de México obtienen una calificación reprobatoria, con menos de 13 temas sobre diversidad sexual disponible para sus usuarios. Entre estos estados se encuentran Sur, Norte, Sonora, Sinaloa, Colima, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche. En segunda instancia, veamos los estados en color amarillo, los cuales tuvieron una calificación entre 6 y 8, lo que significa que poco más del 16% obtuvo una calificación regular con menos de 20 temas. Entre ellos tenemos solamente a Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Quintana Roo. Y finalmente, el estado que se encuentra en color verde, el cual obtuvo una calificación de 9.2 al tener en su catálogo 23 de los 25 temas, con una calificación excelente que es, en este caso, la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México. Como pueden observar, creo que este mapa nos sitúa perfectamente en el panorama en que nos encontramos a nivel nacional con respecto a libros sobre diversidad en los diferentes estados de México. Para complementar este panorama, veamos algunas infografías más puntuales. En primer lugar, analizaremos la cantidad de temas disponibles en cada biblioteca central estatal. A su derecha, verán la vinculación con el mapa que acabamos de ver, con una palomita, pues obtuvieron una calificación regular, una espantosa X, los que reprobaron, y con una medalla de honor a quien pasó con excelencia. Como había comentado, de los 26 estados, solo 5 obtienen una calificación aprobatoria y uno de ellos la excelencia. Todos los demás estados desafortunadamente carecen de materiales de diversidad que ofrecer a sus usuarios. Con el fin de dar un panorama general sobre los... Entonces vamos a ver los mapas, la infografía. Entonces tenemos Aguascalientes, que tiene 14 de 25, en los 25 temas. Tenemos a Baja California Norte con 13 de 25, Baja California Sur con 6 de 25, Campeche con 8 de 25, Chiapas con 12 de 25, Chihuahua con 15 de 25, la Ciudad de México, que es la única que tiene suficientes temas, con 23 de 25, Coahuila con 9 de 25, Colima con 8 de 25, Durango con 6 de 25, y así vamos a seguir. Guanajuato con 17, Hidalgo con 5, el Estado de México con 4, que es la peor de todas, Morelos con 6 de 25, Nuevo León con 11, Oaxaca con 6, Quintana Roo con 18, San Luis Potosí con 10, Sinaloa con 7, Sonora con 11, Tabasco con 8, Tamaulipas con 9, Tlaxcala con 6, Veracruz con 10 temas y Zacatecas con 15 de 25.
Ahora vamos a ver lo relacionado a los temas específicos. Con el fin de dar un panorama general sobre la disponibilidad de temas, al igual que los esquemas pasados, he dividido estas infografías en 4 rubros, los cuales son lo que todos tienen, lo que algunos tienen, lo que casi nadie tiene y lo que nadie tiene. Así que vamos a empezar. Entonces, lo que todos tienen. Aquí podemos ver educación sexual, homosexualidad, sexo o sexualidad y VIH-Sida. Estos temas podríamos considerarlos como lo básico de lo básico, lo que ayuda a los chicos y chicas de educación básica a realizar sus tareas o satisfacer sus primeras dudas. Pero, ¿qué hay de dudas o tareas un poco más complejas? En este rubro podemos ver lo que denominé como lo que algunos tienen, donde encontramos los temas comportamiento sexual, orientación sexual, diversidad sexual, costumbres sexuales o conducta sexual, identidad sexual o identidad de género, gay, bisexual, transexualismo y transexuales, lesbianismo, lesbiana, lésbico, travestismo, transgénero, transvesti, cambio de género, reasignación sexual y andrógino o andrógino. Ahora vamos a ver lo que casi nadie tiene. Entonces, ¿qué no tiene casi nadie? Homofobia, intersexual o intersexualidad, queer o teoría queer, matrimonio entre personas del mismo sexo, matrimonio igualitario, LGBT, Día Internacional del Orgullo, drag queen, transfobia y lesbofobia. Y finalmente, lo que nadie tiene, transfeminismo. Y tal vez ustedes se preguntarán, como yo lo hice, ¿existen libros sobre transfeminismo en español? La respuesta es un rotundo sí. La realidad también es que es un tema poco abordado, pero no por ello poco trascendental. Sobre todo en un país como México, en el que los crímenes contra personas de la comunidad trans, transgénero, transexual y transvesti es considerable. De acuerdo con el informe Los rastros de la violencia por prejuicio, violencia letal y no letal contra personas LGBT+ en México del 2022, se registró una cifra de 200 homicidios, de los cuales las mujeres trans fueron las víctimas más numerosas, con 48 transfeminicidios, lo que equivale al 55.2% de los casos totales. Así que de lo que aquí hablamos no es tan solo de libros sobre diversidad disponibles en las bibliotecas públicas centrales de México, sino de la oportunidad de visibilizar e integrar a una comunidad y a sus necesidades de información a los acervos de la biblioteca, así como de permitir a la población en general la posibilidad de acceder a estos temas, no solo con el fin de incrementar su cultura general o realizar una tarea, sino también la de socialización y la cotidianidad de estos temas, con el fin de convertirnos en una sociedad informada que puede estar abierta a las diferencias. ¿Saben, por ejemplo, cuál fue el estado más violento en 2022 para la comunidad LGBT+ en México? Pues este mismo estado donde nos encontramos sentados en este momento, el estado de Oaxaca. ¿Y recuerdan cuántos de los 25 temas se encuentran disponibles en la Biblioteca Central Margarita Maza de Juárez? 6 de 25. Pero hablemos un poco más profundo de la DGB México. ¿Saben, por ejemplo, cuántos libros se adquirieron durante el año 2020, 2021 y 2022? De acuerdo a datos que obtuve a través de plataforma de transparencia, durante estos años no se adquirió un solo libro, por lo menos de la categoría literatura infantil y juvenil. Pero no hablemos de este sexenio, hablemos de sexenios anteriores. Para la categoría literatura infantil y juvenil, que es la que investigué particularmente, puedo decir que la adquisición de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas fue en el 2012 de 184 libros, 2013 58, 2014 253, 2015 173, 2016 91, 2017 357, 2018 ninguno,
2019, 236. ¿Y saben cuántas bibliotecas públicas atiende la Red Nacional de Bibliotecas? De acuerdo con datos obtenidos de la página de la DGB en México, existen 7,476 bibliotecas públicas en México. Así que hagamos cuentas y pensemos por un momento cuántos pedazos de libros les toca a cada biblioteca pública de los que se compraron durante los años que les menciono. Por supuesto, esta reflexión con respecto a compras es mucho más profunda y compleja del ejemplo de lo que les doy hoy, ya que habría que analizar el número de donaciones, las otras categorías y si es que existió compra para ellos. Así que lo dejo aquí para su reflexión. Finalmente, les voy a mostrar, así muy brevemente, cómo estamos en relación a temas. Entonces, estos son los temas que cada biblioteca central tiene disponibles para sus usuarios. Por ejemplo, el primero. Entonces, los temas, bueno, aquí sí van en orden alfabético. Entonces tenemos andrógino, andrógina, que encontramos en 6 bibliotecas, que son Aguascalientes, Guanajuato, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Ciudad de México. Como podrán notar, he agregado una pequeña nota al final de algunas de las infografías que revelan que es muy posible que aunque la biblioteca asevere que cuenta con el material del tema, lo más probable es que no lo tenga. Y la única forma de saberlo es acudiendo a la biblioteca para buscar directamente, pero eso ya será en una etapa posterior. ¿Y cómo lo sé? Porque cuando les envié el cuestionario, yo les pregunté, bueno, por favor busquen en su catálogo, en sus inventarios estos temas. Y solo había para responder sí y no. Entonces, posteriormente yo les pedí que me anotaran, que me anexaran los títulos de los libros que encontraron en cada categoría o la fotografía del catálogo o de las portadas, lo que les fuera más fácil a ellos. Pero algunas de las bibliotecas, en algunos casos, no agregaron ningún tema, ni ninguna fotografía, lo que significa que podrían no tenerlo. O agregaron algunos títulos, pero ningún título específico a algunas categorías, por ejemplo, lo que me hace pensar que tampoco lo tienen. O está más específicamente el caso de Veracruz, donde estuve el año pasado. Veracruz me contestó por transparencia y ellos tienen determinado número de temas, pero cuando yo acudí a la Biblioteca Pública Central personalmente, solo encontré 5 libros de los que ellos mencionan que tienen en su catálogo. Entonces, al hablar con los bibliotecarios, ellos me decían, pues es que no están desde hace 2 años, ¿no? Entonces, pues es que la nueva administración, bueno, ¿y cuánto tiene la nueva administración? Pues 2 años. Entonces, lo que hice fue, solicité por transparencia cuáles libros habían sido descartados. Entonces, me llegó la lista de los libros descartados, y en la lista de libros descartados no están los libros que ellos colocan en su inventario con respecto a libros de materiales sobre diversidad. Entonces, lo que sucede en la biblioteca de Veracruz podría suceder también en otras bibliotecas. Entonces por eso este es un estudio inicial, que si queremos ir mucho más profundo, ir biblioteca por biblioteca, seguramente encontraremos datos mucho más específicos, pero también creo que muy parecidos a los que encontré en Veracruz. Entonces, ya no les voy a pasar esta parte, nada más para que le echen un ojo así rápidamente. Entonces, tenemos bisexualidad, tenemos cambio de sexo, Día Internacional del Orgullo, por ejemplo, nada más tienen 2 bibliotecas, Drag Queen solo tiene 1, Teoría Queer o Queer tiene 5, Lesbofobia y Transfobia solo lo tiene la Ciudad de México, y una reflexión final. Si bien los resultados que aquí acabamos de ver evidentemente eran previsibles,
Su análisis nos ayuda a indicar con evidencia la extensa falta de materiales sobre los temas relacionados a la diversidad sexual y a centrarnos en los estados que tienen mayores carencias, así como a la posibilidad de analizar a aquellos otros que han desarrollado, a pesar de la austeridad, una mayor diversidad en cuanto a los temas que ofrecen a sus usuarios, como son el caso de Aguascalientes y Guanajuato, que son casos muy interesantes, que aunque no tienen todos los temas, tienen una mayor variedad. Y estos dos estados, Aguascalientes y Guanajuato, ellos, por ejemplo, sí tienen su catálogo en línea. Entonces, ahí sí yo pude hacer mi búsqueda específicamente y tener cada uno de los títulos que están en el catálogo. Ya como comentaba, una cosa es que estén en el catálogo y otra cosa es que estén en la estantería. Son cosas diferentes. Entonces, pues hasta aquí este estudio y algunos de los datos que he encontrado en él. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Muchas felicidades. Muy interesante tu investigación. Sin duda, los datos que conseguiste, pues arroja no sé si la falta de interés, pero sí el desconocimiento también de tanta bibliografía que posiblemente hay en este tema y en sus variantes específicas también, ¿no? Y de lo que encontraste también del dato de violencia en contra de esta comunidad, pues yo creo que es resultado de la falta de conocimiento, sin duda alguna, ¿no? Entonces, pues gracias por compartirnos tu investigación, los datos, tu información, y si alguien está interesado en alguna pregunta, por favor, queda abierto. Gracias, Omar, por compartirnos esta presentación. Yo, bueno, hablando desde mi ignorancia, quisiera preguntarte si las bibliotecas públicas reciben sus acervos de fondos generales, es decir, si estos libros que deberían de tener en sus acervos son, en este caso, la bibliografía específica que tú estás buscando, deberían estar en todas las bibliotecas. Y si no es así, eso no nos hablaría de la personalidad de cada biblioteca, es decir, a lo mejor tu estudio de momento todavía está con los datos, pero si se indagara en cada biblioteca, pues quizá podrías descubrir que a lo mejor las bibliotecas no son los espacios adecuados para conseguir este tipo de información, o qué debería de suceder para que estas bibliotecas tuvieran esta bibliografía. Y ya por último, me gustaría preguntarte que si los criterios de evaluación fueron los temas, los 25 temas que tú mencionaste para evaluar a cada biblioteca. Gracias. Sí, las bibliotecas, en este caso las bibliotecas públicas centrales, dependen de la Dirección General de Bibliotecas. La Dirección General de Bibliotecas es una entidad federal. Entonces, la entidad federal es la que dota de recursos y además es una entidad que centraliza la compra. Entonces, todas las compras están centralizadas por la Dirección General de Bibliotecas, que es quien, una vez que compra, reparte a las bibliotecas centrales y a las bibliotecas públicas en general. Entonces, sí es una cuestión federal en este sentido. ¿Deberían estar este tipo de temas en la biblioteca? Pues sí, igual que deberían estar los temas que tienen que ver con labores domésticas, con cosas sobre cómo realizar algún proyecto técnico. El objetivo de la biblioteca pública es atender a toda la población. Entonces, está intrínseca en sus objetivos tener todo tipo de materiales, incluyendo estos. ¿Cuál era la pregunta? Pues que posiblemente eso nos hablaría de la personalidad de las bibliotecas, de la biblioteca central en particular, es decir, pensando en los contextos de violencia que tú mencionaste, por ejemplo, en el caso del Estado de México, pues a lo mejor el contexto social, político, cultural de violencia que se vive en ese Estado, pues no es el mejor ni el más adecuado para que su biblioteca pública tenga ese tipo de contenidos. No lo sé,
Pero, por ejemplo, resulta sorprendente que un estado que se considera muy conservador como es Guanajuato, mencionas que sí tiene un acervo pues más diverso, ¿no? Sí, o sea, en realidad, yo creo que, o sea, muchos de los materiales que tienen algunas bibliotecas, como a lo mejor Aguascalientes y Guanajuato, o sea, son donaciones seguramente. Entonces, porque también uno puede llegar a la biblioteca central o a cualquier biblioteca y donar materiales, ¿no? Entonces, yo no sé si ahí habría que indagar más específicamente, si los encargados de cada biblioteca están más abiertos a estos temas. No sé si han hecho alguna campaña de recaudación de materiales. La cuestión es que sí tienen más. Entonces, pues, yo creo que deberían estar en todas partes. Por ejemplo, ayer estuve en Puebla y que fue una de las bibliotecas que no me contestó. Entonces fui, hablé con la bibliotecaria, entonces empezó a buscar en el catálogo. Entonces lo que me dijo en algún momento fue: es que si busca estos temas debería ir a la biblioteca de la universidad. Entonces yo digo, no, o sea, estos temas tendrían que estar aquí también, igual que tendrían que estar los otros temas. Entonces, si yo quiero buscarlos, pues yo ya sé dónde encontrarlos, ¿no? O sea, yo puedo adquirirlos con mis propios recursos, o puedo descargarlos, o sea, yo el interés de buscar, de hacer esta investigación es saber si están disponibles, que deberían estar en todas partes, y evidenciar que no están, como una especie de crítica hacia la Dirección General de Bibliotecas, que tienen un hoyo en su compra. O sea, y seguramente no nada más con respecto a diversidad, sino con muchos otros temas, pero yo investigo estos temas y son los que me enfoco. Y finalmente lo que me preguntabas de los 25 temas. Sí, porque hiciste las evaluaciones de cada biblioteca. Sí. Entonces, sí, o sea, ¿cuáles son los criterios para aprobarlos, reprobarlos? Pues dependiendo de la cantidad de temas. O sea, ese fue el único criterio. O sea, digamos, yo hago una simple regla de 3 y digo, bueno, 25 temas equivale a 10, ¿no? ¿Cuántos equivale? Si tienen 13, ¿cuántos sacarían, digamos, en un nivel de 1 a 10? Ese es el único criterio de evaluación en ese sentido. La siguiente pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo desde las bibliotecas, porque estoy entendiendo que te basaste solamente en libros físicos, no hubo como una consulta si había como bases de datos digital en estas bibliotecas? ¿Cómo podría hacerse desde las bibliotecas como a través de proyectos, o bueno, qué pensarías tú si desde las bibliotecas también se atrajera a los investigadores a hacer o a escribir sobre estos temas de diversidad? Porque bueno, lo hiciste como en un entorno de bibliotecas generales, pero hay muchos libros, ¿no? En general, de hecho, son presentados en las ferias. Acá en Oaxaca había empezado a presentar libros y pensaría yo que es más como un tema de recurso, pero las bibliotecas privadas seguramente te van a dar otro resultado, como comentaba César, ¿no? Es obvio que te va a dar otro resultado, pero ¿no tendría también que ver que estén enfocados hacia bibliotecas especializadas en género y diversidad, que no hay, como que no hay el resultado que tú esperabas? Ok. Bueno, sí, este estudio está enfocado solamente en el catálogo y en el inventario físico, o sea, en libros físicos. Yo he explorado el catálogo digital que tiene también la DGB, y tampoco hay, por ejemplo. En ese sentido que preguntas, si deberían estar en bibliotecas especializadas o no, pues seguramente, ¿no? Pero, por ejemplo, y lo que dices es, hay libros, pues hay muchísimos, ¿no? O sea,
Simplemente, nosotros de los temas que yo manejo es literatura que tiene personajes que son protagonistas de la comunidad LGBT. Entonces yo trabajo una base de datos, ¿no? Entonces, yo en inicio, hace años que empecé a trabajar, y dije, bueno, no voy a encontrar muchos, ¿no? O sea, en este momento yo le dedico mi tiempo libre a esa base de datos. Entonces, actualmente tengo en la base de datos solo 300. Ya, digamos, con todo lo que les coloco yo, ¿no? O sea, el nombre, la portada, los temas, etcétera, ¿no? Pero además tengo otra base esperando de 150 y otra base esperando trabajar de otros 200. Entonces, la diversidad de materiales es enorme. O sea, de verdad, muy, muy grande, y cada vez hay más, y más, y más. Entonces, pues a lo mejor algunos de los temas podrían estar en una biblioteca muy especializada, pero otros no. Otros creo que pueden pertenecer a este contexto de bibliotecas que son públicas y que son generales, porque pues al final es un tema que existe. O sea, al igual que la discapacidad, que las personas que son ciegas, o sea, todos existimos. Entonces, por eso mismo deben estar en las bibliotecas públicas. A lo mejor no algo muy especializado, pero por lo menos los temas más generales deberían estar ahí, porque lo único que cubre la DGB es, pues, lo básico de sexualidad, nada más. La siguiente pregunta se va a mencionar y la respuesta, si nos puedes dar más adelante por cuestiones del tiempo, por favor. No tengo buenas tardes, sociales, de una metodología muy interesante la que ocupó. Solo para mencionar, yo trabajo aquí en la central de Estatal y la última rotación de mantenimiento con la Universidad en el año 2017, hace más de 6 años, y desde entonces no ha recibido nada. Yo creo que este modelo de red nacional pues ya está bastante obsoleto, no es algo funcional, porque como central estatal nos imposibilita. Bueno, todas las bibliotecas pues están invisibilizadas, ¿no? Y pues no manejamos un presupuesto propio, estamos realmente dependiendo de Ciudad de México, qué cosas piensan ellos, qué cosas puede ser útil. Y creo que lo que hace falta, lo que haría falta sería revisar la legislación, la ley general de bibliotecas públicas a nivel nacional, no se ha actualizado desde creo que fue 98. Creo que tiene unas reformas ahorita con más carrera con este nuevo gobierno, pero muy superficial. Y en cuanto a ley estatal de biblioteca, pues no existe tal cosa. Entonces creo que pues, la biblioteca pública queda bastante rebasada con todos los temas que tiene que cubrir, los presupuestos, la forma de adquirir materiales. En la DGB había un portal de buzón de sugerencias donde tú podías solicitar qué libros te hacían falta en tu biblioteca. Actualmente lo cerraron, no sé por qué razón, pero ya los portales no se usan, entonces pues, eso dificulta más todavía pues, que tú reflejes la necesidad que tienen, ¿no? De materiales y información. Pues muchas gracias. A nombre de la Red General, información otorgar la importancia al licenciado maestro Daniel López Rocha por participar como ponente en el 9º foro itinerante llevado a cabo del 12 al 14 de julio del 2023 con el tema Las bibliotecas públicas y la diversidad sexual en los acervos de México, presentado el día 12 de julio. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 12 de julio de 2023. Gracias.